Bienvenidos a este nuevo día, a esta nueva jornada de su tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo hoy quiere hablar a su vida. La palabra del Señor dice que nuevas son cada día, cada mañana, las misericordias del Señor. Y espero que en este nuevo día, tú que nos estás sintonizando o tú que vas a sintonizar en el futuro este tiempo de refrigerio por medio de este medio de comunicación o cualquier red social, puedas disponer tu corazón para que escuches la palabra del Señor, lo que Dios quiere traer a tu vida. Dios quiere cada día traer a nuestra vida esa palabra, que no solamente es alimento y medicina y es vida, sino que también nos hace reflexionar. Dice que toda la palabra del Señor, dice a Pedro, nuestro hermano Pedro, en segunda de Pedro, dice, hacéis bien en atender a la palabra profética más segura. Yo estoy segura que cada día Dios manda su palabra a nuestra alma, a nuestro espíritu, con el propósito. El propósito de la palabra profética del Señor no solo es consolarnos, edificarnos y redarguirnos o exhortarnos, sino también es traernos a la conciencia una realidad. Pablo dice en muchas de sus epístolas, en más de 2, dice, cuidad con temor y temblor reverente esta salvación tan grande que hemos recibido de parte del Dios, del Padre de los Espíritus, del Padre de buenas dádivas. Por eso en este nuevo día, espero que ya estés disfrutando la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y aunque tengas muchos problemas, aunque tengas muchas aflicciones, aunque estés en medio de un campo de batalla, aunque estés en situaciones difíciles, una de las cosas que tenemos que empezar a aprender, a dejar que fluya dentro de nuestro corazón, es espíritu de gratitud. ¿Por qué? Quizá vas a pensar o vas a decir, hermana o amiga, usted no sabe lo que estoy pasando. Ciertamente no lo podré saber yo, pero Dios sí lo sabe. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que hoy tuviste la oportunidad de despertarte, de abrir tus ojos, de poder caminar, de poder respirar, de poder experimentar que los miembros de tu cuerpo pueden cada uno ejecutar su función, las manos, los ojos, todavía puedes mirar, todavía puedes escuchar y sabes, muchos ya no lo pudieron hacer. Ese debe de ser tu motivo principal de darle gracias a Dios. Porque su misericordia en tu cuerpo, en el aliento de vida, todavía te lo ha permitido. Porque todavía el propósito de Él no se ha terminado. Por eso quería empezar este nuevo tiempo de refrigerio con esa palabra. Nuevas son cada día sus misericordias. Pero yo no las tengo que tener en poco, sino tengo que creer que si sus misericordias todavía se derramaron sobre mi vida, es por un propósito. Es porque los planes de Dios todavía se están desarrollando en mí. Por eso en este buen día estoy contenta, primeramente por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Y como te decía la otra vez, decía el salmista, bendice alma mía al Señor, aunque no tenga, aunque no vea, aunque todavía muchas promesas no se cumplan, por una sola razón, porque sus misericordias son nuevas
cada mañana, contenta de estar aquí nuevamente delante de la preciosa audiencia de este canal de televisión y contenta de poder compartir con el linaje de Dios, con la nación santa, con el real sacerdocio, con el pueblo de Dios, una palabra que ha bendecido mi vida, una palabra que Dios ha trabajado en mi vida y que sé que también será de bendición para tu vida. Como siempre te he dicho, simplemente Dios quiere recordarte lo que tú ya sabes. Y aquel que no lo sabe, Dios quiere darte la oportunidad de que pertenezcas a su pueblo, a su linaje. Cuando la palabra de Dios es escuchada por el que no conoce, es que Dios quiere tener un plan contigo. Quiere mostrarte un plan que Él tiene, un propósito. Dice su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos prosigamos al arrepentimiento, que vengamos a la provisión de Él, a la cruz del Calvario, donde está esa provisión de salvación de pecados, esa provisión de vida. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, por medio del sacrificio de Cristo, del consumado dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, para que después de que nosotros experimentemos la vida, ahora llevemos fruto y también el fruto sea abundante. En este día quiero continuar con el tema que dejamos la vez pasada, la ley, la enseñanza, la regla de lo que el Señor Jesús viene estableciendo en el libro de Mateo, ¿verdad? ¿Cómo el reino de los cielos? ¿Cuáles son las leyes del reino de los cielos? ¿Cuáles son las normas que lo rigen? ¿Cuáles son las ordenanzas establecidas en ese reino? Cuando nosotros vamos a diferentes lugares, cada lugar, aún en este país, puedes ir a cualquier estado. En los estados a donde vayas, las leyes de allá quizá no son iguales a las de este lugar donde nosotros vivimos. Hay una pequeña variación o puede haber mucha variación. Lo importante es de que cuando yo piso ese lugar que no conozco, que soy un visitante, que soy un extranjero, que soy un peregrino, que paso por ese lugar. Dice, cuando yo llego a ese lugar, hay leyes de tránsito. En algunos lugares no cobran el tax, lo que se cobra cuando tú compras algo en la tienda. En algunos lugares no lo hacen, aquí sí lo hacen. Lo importante de todo esto es que yo tengo que conocer leyes, ordenanzas. Y el reino de los cielos, el Señor Jesús en el libro de Mateo, eso es lo que Él vino a hacer. Leyendo un poquito más adelante y vamos a llegar a ese punto, me llama la atención que el Señor Jesús en los primeros capítulos de Mateo, Él se encarga, se da la tarea de darnos a conocer cómo funcionan las leyes, las ordenanzas en el reino de los cielos. Pero me llama la atención que cuando Él termina de instruir, Él mismo hace lo que Él instruyó. Por eso el texto base es Mateo 7:24. ¿A qué compararé un hombre que pone por obra estas mis palabras? No solo que las oye, dice que las oye y las pone en práctica. El Señor Jesús puso la plataforma de las ordenanzas, de las leyes, de las normas, de los mandamientos que rigen el reino de los cielos, para después Él mismo ponerlas por obra. Por eso dice su palabra, yo, dice el Señor, ejemplo os he dado en todo. Continuamos con la enseñanza del ayuno. Vamos a repasar un poquito acerca de la enseñanza del ayuno, porque me quedé en la última vez como en el libro de Zacarías capítulo 7, el pueblo de Israel por 70 años tenía ya la costumbre de ayunar, pero ya lo estaban haciendo de una manera como no le agradaba a Dios.
Y me recuerdo que la última vez te di también Isaías 58, el ayuno que agrada a Dios, el ayuno establecido por Dios. Y si no estoy equivocada, me parece que el libro de Santiago dice, si alguien tiene religión o quiere practicar religión, bueno, esta es la religión. Porque la fe sin obras es muerta. Eso es acompañado. La fe va acompañada de obras. Pero ¿cuáles obras? Las obras que yo quiero hacer. Las obras que van a darme un nombre a mí. Que me van a dar una fama a mí. No, dice el Señor. Las obras yo ya las preparé. Aún dice Isaías, yo ya las hice por ti. Nosotros solamente somos vasos, instrumentos de parte de Dios para manifestar su carácter, para manifestar su naturaleza. Y lo vemos en los evangelios, en el Señor Jesús, el maestro, el profeta por excelencia, el predicador por excelencia. Él dijo, cuando uno de los discípulos le preguntó, enséñanos al Padre. Queremos conocer al Padre. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a ese discípulo? Tanto tiempo he estado con vosotros y aún todavía no conoces que lo que te he venido a enseñar es el carácter del Padre. Por años y siglos y décadas, los fariseos y los maestros de la ley habían distorsionado porque habían introducido de su humanidad, de sus pensamientos y de sus opiniones a la ley de Dios, a lo que Dios estableció bueno para nosotros. La distorsionaron, por eso el Señor Jesús, en lo que estamos caminando en el libro de Mateo, dice, oíste que fue dicho, pero ahora yo te digo. Él vino a sacar lo precioso de lo vil, porque se contaminó, se metió humanismo, sentimentalismo, misticismo, cosas que Dios no había dicho. Por eso el Señor Jesús vino a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Oíste que fue dicho. Se dijo. Te enseñaron. Pero ahora yo te digo. Así dice el Señor. Entonces yo voy a determinar cuando estamos examinando y repasando. ¿Qué quiero seguir creyendo? ¿Qué quiero seguir haciendo? ¿Quiero seguir practicando una religión? Sé porque he oído, conozco porque he leído, pero me falta una cosa, añadirle la acción. Y continuamos con la enseñanza del ayuno, pero antes vamos a hacer una pequeña oración y quiero también agregar algo a la enseñanza de la semana pasada con nuestro hermano, a quien Dios le ha dado la gracia de ser un maestro, el hermano Alberto Ramos. Escuchaba la enseñanza y me deleitaba, porque al final de la enseñanza pude ver cómo Dios con su misma palabra puede libertarnos de la vida de pecado plenamente que nosotros vivíamos. Y muchas veces, como dijo el Señor Jesús, Él viene, limpia la casa, la deja adornada, barrida, iluminada, pero el espíritu inmundo, dice, está rodeando ese lugar de donde fue echado, para ver a qué horas hay un descuido, y vuelve, y dijo, y vuelve no solo, vuelve con 7 más. Cuando terminaba de escuchar la enseñanza del hermano, el Señor me hablaba y me mostraba cómo Él mismo, con su palabra, puede traer una liberación plena. Y hoy en este día recordaba lo que nuestro hermano Juan dice en Primera de Juan. Todo lo que es nacido de Dios no peca. Ya no peca. Ya no practica el pecado. Y cuando el hermano exponía acerca de la simiente de Dios, de la semilla, la palabra, fuimos engendrados por el espíritu de la palabra y fuimos gestados en el vientre de la nueva Jerusalén. La madre, dice Gálatas, vuestra madre es la nueva, la Jerusalén de arriba, la naturaleza
espiritual que Adán y Eva tenían, pero ahora ya no venimos, ya no somos de esa descendencia. Ahora somos de la descendencia espiritual, engendrados por el espíritu de la palabra. Quiero agregar algo a lo que Dios me hablaba cuando terminaba de escucharlo. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para que lo que hoy compartamos, el Espíritu Santo se encargue de llevarlo al corazón de aquellos que lo van a escuchar y abra los ojos del entendimiento para que podamos comprender, entender, decía Pablo, para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y todo vuestro ser sea iluminado. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la luz de Dios. Dice, el Salmo dice, envía tu luz, envía tu verdad y ella nos conducirá ¿a dónde? ¿A hacer lo que yo quiero? ¿A practicar lo que antes practicaba? No. Dice, ellas nos conducirán a tu santo monte, nos atraerán a tu santuario. ¿Para qué? ¿Para qué la palabra del Señor nos va a acercar, nos va a elevar a su santo monte, nos va a introducir a su santuario? Para que los ojos de mi entendimiento se abran. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, por tu compasión. Gracias por las cosas que has hecho por nosotros. Primeramente nos rescataste de la muerte eterna, de las tinieblas eternas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque ahora tenemos acceso a los tesoros del conocimiento, a los tesoros del entendimiento que están escondidos en Cristo. Pero gracias por el regalo del Espíritu Santo que nos conduce, que nos lleva, Señor, a obtener esas riquezas, esos tesoros del conocimiento y de la sabiduría tuya para entender a cabalidad poco a poco, así como dice tu palabra, de gloria en gloria, Señor, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto y el lucero de la mañana, Señor, resplandezca plenamente en nuestros corazones. Gracias por tu provisión. Gracias por hacernos de tu linaje, de tu pueblo, de tu nación santa. Gracias porque nos compraste con tu sangre preciosa. Gracias por el entendimiento que abres a nuestra alma acerca de tu palabra, acerca de tu realidad, acerca de tus propósitos, acerca de tus planes en esta tierra y acerca de nuestro destino. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú aún, Señor, en nuestro espíritu has puesto ese anhelo de esa morada eterna, de esa vida eterna, de esa cercanía contigo, de estar presentes contigo, de estar, Señor, delante de tu trono de gracia, ya no solamente en espíritu, sino en una realidad, Señor, alabándote, exaltándote, engrandeciéndote por el regalo de tu misericordia, por el regalo de tu gracia. Gracias, Señor amado, porque de entre los billones de personas, de seres, Señor, en este planeta, en esta tierra, tus ojos de misericordia se posaron sobre nosotros y nos otorgaste el regalo de tu gracia, nos otorgaste el regalo de la fe, nos otorgaste el regalo de tu amor eterno. Gracias en el nombre de Jesús por esa grande bendición, por esa bondad inmensa, Señor amado, que lo único que hace, que lo único que produce es que vengamos y doblemos nuestras rodillas, y no solamente nuestras rodillas, sino que rindamos nuestro corazón, Señor, a ti, agradeciéndote, Señor, tanta bondad, tanta misericordia, tanta compasión.
gracias en este día, porque palabras no hay, Señor, para expresar. Palabras, Señor, no alcanzarían para expresarte la gratitud de nuestro corazón. Y no solamente nos salvaste, y no solamente, Señor, nos diste el regalo de la gracia, sino también nos tomaste como tus instrumentos para tu gloria y tu alabanza. Nos tomaste en cuenta para tu obra en este tiempo. Esparcir el evangelio, esparcir la palabra, Señor, el mensaje que reconcilia al mundo, el mensaje de la salvación, el mensaje, Señor, del arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por ese mensaje, gracias por esa palabra. Por eso, Señor, estamos seguras que en este buen día tu palabra corre ungida, Señor, por medio de los medios de comunicación, Señor, cualquiera que sea, Señor, tu palabra ya lleva la unción suficiente, el aceite suficiente, Señor, el poder suficiente para quebrar esos yugos, Señor, para romper esas amarras, Señor, del pecado, la esclavitud del pecado, Señor, para quitar cargas pesadas, Señor, cargas de culpabilidad, Señor, por lo que el pecado ha producido en aquellos que no te conocen y van a escuchar tu palabra, y aún en aquellos, Señor, que ya te conocemos. Gracias porque tu palabra es fuego, Señor, que avivará la obra, que avivará la pasión, que avivará el amor, Señor. Ese primer amor, Señor, cuando derramaste tu misericordia, cuando nos alcanzaste. Gracias porque aún en medio de nuestras debilidades, en medio, Señor, de la bruma que producen, Señor, los arduos trabajos y las aflicciones de cada día, tu palabra dice que tú no apagas el pábilo que humea, ni quiebras la caña cascada, sino vienes con una palabra a traer, Señor, esa fuerza nueva. Vienes, Señor, con ese fuego del Espíritu a volver, Señor, a encender esa llama, esa pasión, Señor, de amarte, de servirte, de agradecer tanta misericordia, tanta bondad. Gracias en el nombre de Jesús. En este buen día te damos. Abre los ojos del entendimiento, Señor, a tu palabra sencilla. Tu palabra es sencilla, tu mensaje es sencillo. Quita todo aquello que estorba para que nosotros podamos obedecer tu palabra, porque eso es lo único que tú demandas de nosotros. Obediencia, Señor. Y la fe, Señor, va acompañada con la obediencia. Y la obediencia va acompañada con el amor. Y el amor va acompañada con la gratitud. Y así, Señor, que el Espíritu Santo, como dice tu palabra, haga que nosotros menguemos y tú crezcas, para que se conozca que somos tus discípulos, para que se conozca que somos tus hijos, para que se conozca que somos ciertamente, Señor, igual que tú, con tu naturaleza, con tu carácter, con tu imagen, Señor. En este buen día te damos gracias. Gracias porque sabemos que eres tú el que está en este tiempo operando, Señor, los ajustes, confrontando nuestro corazón y nuestra alma con tu palabra como en un espejo, Señor. La imagen se ve, Señor, así nuestra alma está siendo, Señor, puesta enfrente del espejo de tu palabra. Quitando lo que estorba, removiendo lo que estorba, removiendo, Señor, todas aquellas cosas que aún impiden que tu unción fluya con denuedo y con autoridad. En el nombre de Jesús te damos gracias y de antemano te damos a ti la gloria y la honra, la alabanza y la adoración por lo que vas a hacer, porque ciertamente es tu palabra y tú
eres el más interesado en que ella vaya, Señor, salga, Señor, de la boca de tus siervos y tus siervas, Señor, y haga el efecto en el corazón del oyente, creyente o no creyente, llevando, Señor, esperanza, llevando, Señor, vida, y así traerá el fruto por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te bendecimos. Toma el control y el cuidado de este tiempo, y que las palabras, Señor, sean acordes con los pensamientos espirituales, con palabras espirituales manifestados, Señor, en intenciones, como dice tu palabra, que tus planes son de bien, de paz y de prosperidad, de un futuro extraordinario, no de calamidad, Señor, pero es a la manera del reino de los cielos, es a la manera como tú veniste a enseñarnos, es a la manera como tú veniste a darnos ejemplo en este buen día, Señor amado, que como María, Señor, y aquellas multitudes, nosotros nos postremos a tus pies para escuchar tu palabra, oír de ti, saber de ti, Señor, y determinar en nuestro corazón ponerla por obra. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Bueno, estoy contenta porque la oportunidad que Dios nos da, si tan solo entendiéramos, y sé que lo vamos a llegar a entender a cabalidad, que Dios nos ha dado de participar en su obra, de ser como dice su palabra. Primera de Corintios 1:27, cuando uno medita en la palabra de Dios y somos sinceros con nosotros mismos en lo que éramos y lo que hacíamos, y ahora en el llamamiento que Dios nos ha dado de participar con Él, dice que somos instrumentos para la alabanza y la gloria de su nombre, para la alabanza de su gracia. Primera de Corintios 1:27 dice que no éramos de linaje ni sabios ni nobles, sino dice que éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no servía de este mundo. Y dice que Dios de eso lo tomó para en eso que era vil, despreciado, desechado, dice, mostrar su sabiduría y su poder. Y así avergonzar a los sabios, a lo que se cree sabio. Cuando uno medita en las palabras de Dios, en la realidad de lo que la palabra de Dios nos habla, de lo que éramos, es un privilegio, de verdad es un privilegio. No solamente estar parada como yo detrás de un púlpito, detrás de una cámara, y ver que quizá cientos de personas te puedan ver o una sola persona te pueda ver. Ese es un privilegio. Pero el mayor privilegio, el supremo privilegio, es que Dios te escogió para, como dijo nuestro hermano Pablo, poner en ti un mensaje, una palabra que saldrá de tu vientre y de tu boca. Y esa palabra de Dios, dice, es un mensaje que reconcilia al mundo. Tú eres un embajador de Dios con una palabra, con un mensaje, para hablarlo al que no conoce, y aún para aquel que se ha apartado, aún aquel que se ha desanimado, debilitado. Dios ha puesto en tu vientre. El Señor Jesús dijo que de ti brotaría manantiales de agua, y la palabra del Señor es como agua. Dijo el Señor, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así Dios ha depositado en nosotros. Ese es el gran privilegio. Por eso estoy contenta y agradecida con el Señor, y sé que el Espíritu Santo te va a enseñar a ti
y te va a ayudar a entender esta realidad que está escrita. De que Dios te escogió, de que tú no eres cualquier cosa. El ser un siervo de Dios, el ser un administrador de Dios, esos son regalos que Dios nos ha dado. Y esa es una razón, ese es un motivo para estar contento. Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia. Creo que ese es uno de los ajustes también que Dios también está haciendo en nuestros corazones. Porque la religión, como hemos hablado ya varias ocasiones, nos enseñó de una manera. Nos enseñó a ser malcriados con Dios. Nos enseñó a exigirle a Dios, porque soy tu hijo. Aún creó un espíritu de orgullo, de soberbia y de arrogancia en aquel que conocía o que conoce de Dios. Porque soy hija de Dios, yo demando que se me trate como una reina, como una princesa. Eso es lo que la religión enseñó. Pero examinando las Escrituras, y no solamente examinando las Escrituras, sino ver cómo las Escrituras se hacen vida en ti. Dios te está quitando esos vestidos viejos de la religión y te está enseñando verdaderamente lo que es el Evangelio. El Evangelio, el Señor Jesús dijo, sed mansos y humildes de corazón, como yo. El Señor Jesús quizá era una persona ordinaria. Una persona ordinaria se parece a todos. Parece como que no hay nada de especial ni exclusivo en Él, porque viste como tú, calza como tú y como yo, hace las cosas como tú y como yo. Sale a trabajar, sale a hacer cosas que te puedes mover entre ricos, entre millonarios, entre gente importante, con un vestuario sencillo. Tú eres ordinario, tú eres diferente a ellos, pero no saben lo que hay dentro de ti. Y el Señor Jesús, lo que lo diferenciaba de las multitudes, de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, era cuando Él abría su boca. De su boca salía, dice, que Él estaba lleno de gracia y de bondad, de verdad. Él hablaba la verdad de Dios. La gracia de Él se manifestaba y se otorgaba al inmerecido. Él otorgó su gracia cuando abrió su boca a la mujer adúltera, cuando vinieron y la acusaron delante de Él. Y hemos leído en el libro de Mateo 5, dice que Él caminaba por las aldeas, entre las multitudes, sanando las dolencias, liberando. Él no miraba si los merecían o no lo merecían. Su gracia se otorgaba, su favor, la bondad de Dios se otorgaba al necesitado. Y saber que Dios nos ha escogido a ti y a mí para hacer lo mismo, porque Él dijo, cuando yo me vaya, lo leímos en Juan 16 la semana antepasada, cuando yo me vaya, hablamos del regalo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu, y lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros a conviccionarnos de justicia, de pecado y de juicio. Es de la manera como somos arrastrados, atraídos a Dios. Pero dijo, pero también Él dentro de nosotros nos va a usar como instrumentos para Dios. Y el Señor Jesús en Juan 16, si no me equivoco, dice, las obras mayores que las que yo hice, vosotros haréis. O sea que Dios nos ha llenado y nos ha dado
toda la provisión que necesitamos para hacer su obra, pero con el Espíritu Santo. Y el entender, que Él te vaya abriendo el entendimiento de comprender que eres un instrumento en las manos de Dios. Eso debería de traerte gran regocijo. En esta mañana meditaba y el Señor me traía a la memoria. Aparentemente, muchos, la llama del Señor se ha apagado, de servirle, de hacer las cosas para Él. ¿Por qué? Porque la fascinación, el encantamiento de las palabras lisonjeras, las palabras que no provienen de este libro, de este manual, los han fascinado. Pero el Señor me traía a la memoria una palabra y dice que Él avivará su obra en medio de los tiempos. Creo que siempre Dios, de generación en generación, tiene un remanente. Tiene de las generaciones, hay un remanente que siempre permanecerá en ese fuego del Espíritu, de querer manifestar lo que Dios es, ha sido y será. Y ayer hablaba con una pareja y el esposo de la hermana es nuevo en el Evangelio y me impactaba algo que él hablaba. Él decía, hermana, mi esposa y yo hemos pasado muchas situaciones como pareja. Él es nuevo en el Evangelio, pero el Espíritu Santo está trabajando su obra en esta pareja. Y me llamaba la atención lo que el Espíritu Santo plantó en su corazón. Él dijo, pero yo, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo he determinado y le he pedido a Dios que me ayude, porque yo quiero permanecer con mi esposa a pesar de las situaciones que hemos pasado. Quiero permanecer, como dice su palabra, hasta que la muerte nos separe. Porque yo quiero enseñarle a las generaciones por venir que Dios restaura el hogar, que Dios restaura la pareja, el amor en la pareja. Yo quiero ser un testimonio para las generaciones venideras de que lo que Dios habló en su palabra, que el matrimonio fue establecido por Dios entre un hombre y una mujer, de que Dios dejó establecida la familia, los hijos, el hogar. Me impactaba porque eso que él estaba hablando, él no lo estaba hablando porque conoce mucho la Escritura, sino porque el Espíritu Santo puso eso dentro de él. Y eso que el Espíritu Santo puso dentro de él, sé que también le ha dado la provisión para llevarlo a cabo. Porque eso no fue de él, fue de Dios. Por eso en este día, Dios hace como Él quiere. Quería repasar contigo la enseñanza del ayuno, porque toda la Escritura, todas las cosas, las enseñanzas del Señor son vastas, son lecciones interminables, pero a la misma vez es sencillo. Y lo sencillo del Evangelio es cuando viene una instrucción de Dios a mi vida, cuando viene una enseñanza, cuando el Espíritu Santo me sienta en su silla y me enseña, aunque sea la misma lección, lo que Él está haciendo son dos cosas: ensanchando mi entendimiento, ensanchando mi conocimiento, para que al final yo determine una cosa: obedecer y ponerlo por obra. Y quería repasar tantas cosas que hay que hablar del ayuno, de todo lo que hemos venido hablando, pero creo que la palabra por sí sola se explica y se expone.
porque el Espíritu Santo es el encargado de llevarla a tu corazón. Y dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra del Señor es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, la médula, lo más íntimo de ti. Y como ahí ya no hay para dónde, ahí se queda. Y ella empieza a hacer el corte, la separación. Dice que separa la carne del espíritu. Eso es lo que la palabra del Señor hace. Por eso creo que a veces no hay que dar mucha explicación, porque dice que en la mucha palabrería a veces podemos cometer pecado. La responsabilidad muchas veces de nosotros es solamente dar la instrucción, darte la palabra, recordarte la palabra. Y el Espíritu Santo es el encargado de llevarla, de penetrarla hasta lo más profundo y confrontarte con la realidad. ¿Qué determinas? ¿Obedecer y hacer lo que te estoy pidiendo? ¿Obedecer el mandamiento que ya está escrito? ¿O seguir haciendo lo que tú quieres, lo que tú deseas? Y esto me recuerda el Señor Jesús, que Él mismo dijo: muchos nos podemos llamar hijos o discípulos, pero lo que yo obedezca y ponga en práctica esta palabra es en realidad lo que me va a definir que soy hija y discípula. Y antepuesto a eso, el Señor Jesús dijo: todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice, hay requisitos. Dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y muera. No es solamente seguir al Señor y decir yo soy y yo me llamo. Tengo que reflejar lo que digo que yo soy. Y para yo poder reflejar lo que digo que yo soy, para eso yo tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi corazón. Porque no puedo llamarme o decir ser algo sin haber dejado que esta palabra haga el efecto. Tiene que hacer el efecto. Y el efecto acompañado de la palabra que digo que yo soy va a dar testimonio de que en realidad yo soy lo que soy y soy lo que digo que soy. Y lo hablamos en Hechos, ¿verdad? Cuando dice que les miraron actitudes del maestro. Y entonces fue donde determinaron llamarles cristianos. ¿Por qué? Porque ellos ese grupo de personas que determinaron agradar a Dios, obedecer a Dios, les dio el atributo de cristianos. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo del maestro, del predicador, atendieron a las palabras del profeta por excelencia. Cada vez que el Señor Jesús abría su boca, en muchas ocasiones dijo, de cierto te digo. Y una de las cosas que meditaba cuando venía es que el Señor Jesús dijo, de cierto te digo, que no pasará ni una tilde, ni la más pequeña coma, ni letra acerca de la ley, no pasará sin que se cumpla. Todas las cosas se van a cumplir. Entonces, cuando el Señor Jesús enseña y yo escucho, yo tengo que determinar en mi corazón ponerlo por obra. Y la última ocasión que estuvimos aquí hablamos del ayuno. Y hablábamos del ayuno que agrada al Señor, Isaías 58. El ayuno el Señor dijo, cuando ustedes ayunen, no hagan como los demás. No pongan una cara de lástima, de miseria, de pobrecito de mí. Oh, ¿y qué le pasa? ¿Está bien, hermano? Oh, sí, pero es que estoy ayunando, es que estoy... no hagan tanto alarde de...
Más bien, como dijo el Señor en Isaías 58, ese no es el ayuno que a mí me agrada, que te reprimas de alimentos. El ayuno de Dios es hacer el bien, ayudar al prójimo, compartir lo que tienes con el necesitado. Y alguien puede decir, esa hermana está equivocada, porque por años, siglos y décadas nos han enseñado, se ha arraigado dentro de mucha gente creyendo que esa es la manera como se agrada a Dios. Haciendo ayunos de vegetales, como hablábamos, ¿verdad? Que muchos han creado ayunos de vegetales y de jugos, como Daniel. La Escritura no dice que Daniel ayunó comiendo vegetales. La Escritura dice en Daniel capítulo 1 que Daniel simplemente él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y por qué él propuso no contaminarse? Yo creo que Daniel sabía, Dios ya había venido mostrándole en el camino a Daniel cuál era el propósito de Dios para él. Y quizá muchas de las cosas que se comían en el palacio de Babilonia, todo lo dedicaban a sus ídolos y a sus dioses. Pero él dice, yo propongo en mi corazón no contaminarme con los manjares del rey. Ahí no dice que ayunó con vegetales o con frutas o legumbres, como usted le quiera llamar. Él dice simplemente, él propuso no contaminarse. Pero como hablábamos más adelante, dice que él se propuso ayunar 21 días. Ahí yo creo que sí, quizá no comió. Y cuando yo le decía Señor, la gente va a pensar que yo vengo a derribar. Sí, la palabra del Señor viene a derribar argumentos, cosas que no están respaldadas por la palabra. Yo le decía, Señor, pero esto parece como que si yo voy en contra de lo que se ha enseñado. Que el ayuno es no comer, es estar en un estado de meditación, sí, de meditación, pero en la palabra. Pero para que Dios me enseñe y me revele. Pero esa es otra cosa. El ayuno de Isaías 58 es, yo puedo estar ayunando todos los días para Dios. Haciendo lo que dice ahí, Isaías 58, ayudando al necesitado, ayudando al prójimo, mostrándome compasiva y misericordiosa con el prójimo, guardando mi lengua, mi mente, mi corazón de señalar, de juzgar, de murmurar. Eso es lo que Isaías 58 dice. Dos cosas dice. Haz obras, pero también castiga tu carne. Muere dentro de ti a la murmuración, a la envidia, a los celos, a la maldad. Desarraiga la maldad de tu corazón. Porque dice, ustedes ayunan y están ayunando y ya están tramando cómo hacerle mal al prójimo. Ese no es el ayuno que a mí me agrada, dice el Señor. Pero cuando estoy en este pensamiento diciéndole, Señor, pero así enseñaron. Hay dos clases de ayunos. El ayuno que agrada a Dios, Isaías 58. Y solo te voy a dejar con esto en tu corazón y continuamos más adelante. El Señor me daba esta palabra. Mateo, capítulo 9. En Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 17, del 14 al 21. Dice, Jesús sana a un muchacho lunático, a un endemoniado. Y dice la palabra del Señor, Mateo 17, 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante del Señor Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo a sus discípulos, porque el Padre
le refirió al Señor Jesús, se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Entonces mire la palabra que el Señor Jesús le habla a los discípulos. El Señor Jesús se molestaba. La palabra viva, el verbo, caminó entre ellos, les enseñó y aún todavía no creían. Dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pues este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Quiero leerte rápidamente Marcos 9:14. Dice, es la misma historia, pero me llama la atención de la manera como el Señor lo reprende, cómo lo escribe Marcos. Marcos en 9:14, 29. Vamos a leer el 19. Marcos 9:19. Dice, respondiendo Jesús, igual a los discípulos, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme al muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él les dijo, desde niño. Y él les dijo, muchas veces desde niño. Y 22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre del muchacho clamó y le dijo al Señor Jesús, creo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vamos al versículo 29. Dice, y les dijo, porque los discípulos le vuelven a preguntar, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor Jesús en el 29 les dice, porque este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este ayuno que el Señor está hablando aquí en Mateo 17, en Lucas 9 y en Marcos 9, este ayuno sí es para mí, para que yo no coma, para que yo le dedique a mate mi carne. Muchas veces la glotonería lo que hace produce cansancio, fatiga, pereza, produce mediocridad. ¿Por qué? Porque nos lleva a un estado de pasividad y de conformismo que no nos permite, nos acomoda. Entonces, en este ayuno que el Señor le dijo a los discípulos, esto solo sale con ayuno y oración, o con oración y ayuno. Aquí hay muchas cosas dentro de nosotros que a veces no nos permiten creerle a Dios. Entonces, el problema no está en la palabra, ni en las promesas, ni en los propósitos de Dios. El problema está en mí. ¿Y cómo yo voy a erradicar los problemas que hay en mí? Uno de los problemas es la incredulidad. Entonces, el Señor por eso les dijo, aquí sí, sin comida. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que necesito despojarme de ello, porque a veces no le creemos a Dios. Y te dejo con esto en tu corazón. Examina la palabra.
porque la palabra es la que va a hacer el ajuste. Cuando tú oigas un predicador que va contra lo que has venido oyendo por mucho tiempo, ve y revísalo. Si ese predicador, si ese siervo está en lo correcto, porque estoy segura que no es el siervo el que está hablando lo que él quiere, sino es Dios hablándonos para ajustar. Por eso, lee la Escritura, examina la Escritura. Te dejo con estas Escrituras en tu corazón para que las leas. El ayuno de no alimento acompañado con la oración es para que yo me despoje de lo que me impide creerle a Dios, que soy un instrumento en sus manos para su gloria y su alabanza, que obras mayores que las que él hizo, yo las voy a hacer, pero con el Espíritu Santo y con la palabra. Que seas bendecido en esta semana y que continúes, como dice el Salmo 27, mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.